La luz redentora te llama buen ser y te llama con amor a la tierra. Yo quisiera ver a ese ser cantando el verbo divino Manuel. Oye buen ser, avanza y ven, que el coro te llama, te dice ven. Ven buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. 7 días con 7 noches por el mundo caminando y no encuentro una limosna pa' mi viejo Abaluayé. Tanto como yo laboro, tanto como yo trabajo y no encuentro una limosna pa' mi viejo Abaluayé. Sea el Santísimo, sea el Santísimo, sea Virgen mía de la caridad, ayúdanos, protégenos en el nombre de Dios. Ay Dios. Muchas veces queremos hacer una limpieza en la casa solo para refrescar nuestra casa de malas corrientes, porque han habido discusiones en la casa y han habido problemas y simplemente nos sentimos con malas corrientes, malas vibraciones y en ocasiones hemos visto sombra pasar o nos hemos estado en la cocina y sentimos que tenemos a alguien atrás y miramos y no tenemos a nadie, o vemos cruzar una persona del cuarto para la cocina o del cuarto para el baño, y eso se está viendo en su casa muchas veces sin necesidad uno de estar yendo a santero, ni espiritista, ni palero, ni nada de eso. Nosotros todos conocemos lo que es el añil. En otros países le llaman el azulito. Esto se utiliza en las mesas espirituales. Siempre abajo hay una palangana que pertenece a la Virgen de Regla. Por eso representamos el mal ahí. Y por esa razón, nosotros, cuando vamos a la bóveda espiritual, primero nos despojamos arriba con los vasos y las copas, y después bajamos y nos despojamos con el agua añil o el agua con el azulito. Nosotros en Cuba lo conocemos como añil. Sirve hasta para lavar la ropa. Cuando es ropa blanca se da un agua de añil muy suave y la ropa queda más blanca. Pero en el espiritismo se utiliza para refrescar la casa. Si nosotros cogemos una palangana, le echamos un poco de añil, no tiene que ser tan azul. Simplemente cogemos con la mano y vamos despojando de atrás hacia adelante, mojando todas las cosas y refrescando el ambiente. Y eso va a ser una limpieza espectacular y van a alejarse todos los espíritus que están perturbando, porque muchas veces llegan espíritus a su casa que ni son de ahí ni nada, simplemente se le pegan o que ellos quisieron entrar, porque a lo mejor hay una bóveda espiritual o hay cosas religiosas y ellos de curiosos entran y ahí se quedan. Entonces nosotros tenemos que espantar esas malas corrientes simplemente con agua añil y cogiéndolo en la mano y refrescando en el nombre de Dios y en el nombre de la Virgen de Regla toda la casa, y usted va a sentir una gran frescura en su casa porque se van a alejar todas esas malas corrientes sin tener que ir a la casa del palero, del gangulero, sin tener que ir a la casa del santero, ni a la casa del espiritista, ni le va a costar nada, y simplemente es una limpieza bien buena. Después va a echar un poco de perfume en toda la casa y eso va a ser una limpieza espiritual. No vamos a confundir que esto es palo mayombe, esto es una limpieza espiritual. Y lo espiritual es importante porque nos va a traer nuevas corrientes, va a traer nueva fuerza al aura de nosotros y nos van a traer mucha más frescura en nuestro cuerpo porque van a alejar las malas corrientes y van a irse los malos espíritus. Y eso es importante que cualquiera en la casa lo pueda hacer y no va a ser con ningún costo. Muchas veces le echamos un poco de cascarilla por arriba para que ensamble Dios o el Santísimo, en este caso, nos pase la mano y nos dé esa tranquilidad que estamos buscando
en cada persona que vive en su casa. Por eso es bueno una limpieza espiritual, porque lo espiritual es la base del desarrollo de todas las religiones. Primero uno es espiritista y después, cuando desarrolla el espíritu, entonces uno pasa a ser gangulero, a ser santero, y así van siendo las cosas en el espiritismo. El espiritismo es una religión bien bonita, es una religión bien pura, donde todo es flores, agua, perfume y humo de tabaco. Eso va a ser todo en el espiritismo. Pero una limpieza como la que yo le estoy diciendo a ustedes, cojan esa palangana en la mano izquierda y con la mano derecha van despojando toda la casa y están echando. Y si hay personas, le van a echar igual, porque eso se hace en el espiritismo para refrescar la casa donde se está haciendo la obra espiritual, para traer nuevas corrientes. Eso me lo mandaban a hacer a mí muchas veces y yo era el que lo hacía. Me decían, Osvaldito, refresca la casa, y yo cogía la palancana y refrescaba la casa. Y es verdad que venían nuevas corrientes, la gente tenía nuevas vibraciones, se erizaban más y los espíritus acudían más al llamado de las misas espirituales. Y bueno, conocer un poco más del espiritismo nos va a dar esa oportunidad de realizar una limpieza a bajo costo, y sin embargo va a ser una limpieza muy buena y se van a sentir muy bien en la casa. Por eso siempre decimos que el espiritismo es la base del desarrollo de los espíritus y es la base de todas las religiones. Ser espiritista es parte importante cuando usted va a comenzar la religión. Estas religiones materiales, claro que el espiritismo le va a decir que no realice ninguna, que no se raye o que no se haga santo. Todas las religiones donde existen sacrificios de animales, pues siempre los espíritus espirituales se van a estar atrasando. Por eso el espiritista le dice que no se meta en religiones materiales, porque eso trae atraso al cordón espiritual de la persona, y muchas veces creen que con el espiritismo no se resuelven problemas, y con el espiritismo sí se resuelven problemas, porque son los espíritus de luz, claro, que son más demorados para resolver un problema, pero sí se resuelven problemas con el espiritismo. Muchas personas, si no tienen una mesa espiritual, deben tener una copa con una cruz, y eso es lo suficiente para invocárselo a sus espíritus, para desarrollar sus espíritus y darle luz a los espíritus difuntos familiares que usted tiene. Y esto siempre lo va a ayudar a uno a desarrollarse. También queremos decir que el hecho que usted sea santero, sea gangulero, no significa que usted no puede trabajar la obra espiritual. Usted puede trabajar la obra espiritual siguiendo desarrollando los espíritus que son espirituales, y en los trabajos del palo mayombe o la santería, entonces materializamos más al espíritu. Pero los espíritus de luz siempre es bueno tenerlos con luz, porque ellos nos van a ayudar al desenvolvimiento de la vida cotidiana que tenemos, y eso va a ser lo importante. El espiritismo es una religión bien bonita, donde la fortaleza del espíritu se desarrolla según la luz que tenga ese espíritu, y estos espíritus, como es natural, quieren dejar el arrastre, las etapas que han tenido materializadas, para hoy en día entonces trabajar el espiritismo. Muchas personas se dedican a trabajar el espiritismo, porque el espiritismo trae desenvolvimiento, trae salud y trae acciones buenas a usted que la procesa o en la casa donde se hace. Por eso muchas veces las personas hacen misas espirituales para desarrollar al espíritu, ese espíritu de luz que nos acude a nosotros, a ayudarnos, y muchas veces son también espíritus familiares que han cogido luz en base a lo que usted le ha dado, y esto nos va a traer mucha felicidad y tranquilidad espiritual.
Se van los seres, se van los seres, se van los seres a otra misión. Gracias le damos al divino Señor. Gracias, gracias, gracias le damos al divino Señor.